Bueno, buenos días a todos los asistentes, aunque creo que todavía quedan algunos más y por videoconferencia también quizá faltan algunos, pero vamos a empezar con este encuentro en la mar dedicado a la deslocalización de la producción en China. El problema con China empieza, yo creo que en la era Trump, cuando Estados Unidos ve que China se le acerca bastante en potencial industrial, en PIB. De hecho, actualmente Estados Unidos tiene 1,3 veces más que China y, sin embargo, si nos vamos a la renta per cápita, están 7 veces más arriba. O sea que hay una gran desproporción entre lo que es producción económica y renta per cápita. Pero Estados Unidos geopolíticamente piensa que esa fuerza industrial que están cogiendo le va a afectar a toda su geopolítica en Asia, en África, que también China está siendo muy activa, o incluso en América. Por lo tanto, se ha puesto, pues ellos empezaron ya a poner trabas a construir ciertos componentes o exportar ciertos componentes en China, y luego poco después ya nos vino la pandemia del COVID-21, con lo cual pues los problemas de deslocalización, de los puertos que se cierran, los puertos que se abren, yo creo que convenció ya a muchas empresas que quizá hay que buscar alternativas y organizarse de otra manera. Y para que nos cuenten un poco sus experiencias, tenemos aquí a 3 personas que representan a 3 compañías con actividad en China. Tenemos a Javier Trejo, de Siemens; Javier Llamas, que es una compañía diferente, es una compañía más familiar, más de aquí; y Alejandro Zorzo, que representa a ABB, pues que también es otra compañía que está de un tamaño enorme. Bueno, Javier Trejo es el responsable de ventas y se dedica a inversores fotovoltaicos y alguna otra equipo, ¿no? Javier Llamas es el CEO y director general de Yalco, pues lleva en este tema, pues yo lo conocí probablemente hace 25 años, más o menos, que nos conocimos. O sea que la corrosión, yo voy a hacer aquí mi cuña, los barcos hasta hace poco morían por la corrosión. O sea que podían tener, un radar lo podías cambiar, un equipo lo podías cambiar, pero cuando en un barco tenías corrosión o problemas de corrosión, eso era casi abocarse al desguace. Por lo tanto, su presencia y lo que hemos trabajado juntos, pues iba en esa dirección. Y Alejandro también tiene experiencia marítima, ha sido ingeniero en Pullmantur y ahora está en ABB, y es el director de Marina España y Portugal, supongo que irán combinadas, ¿no? Pues yo, sin más, pues empezamos por Javier, que te tenemos ahí más lejos. Pues venga, yo te paso el micrófono. Y ahora la presentación. Sí. Esa. Ana, ¿tú puedes ver la pantalla? Pero ahora cuando la ves en grande no le va a dejar. La pantalla está. Sí, 100%. A ver. Sí, perfecto. ¿Con el teclado? Perfecto.
Bueno, muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Vicente y al clúster la invitación para esta oportunidad, ¿no? para hablar de estos temas tan candentes como hoy en día. Nada, simplemente quería, antes de meternos un poco en harina, quería comentar un poco rápidamente qué es Siemens hoy en día y básicamente, ¿no? como reza la presentación, básicamente somos una compañía global de tecnología, somos un proveedor de equipos y de tecnologías globales con estos 4 pilares que mostramos aquí. Básicamente nosotros lo que pretendemos es que lo que nosotros suministramos tenga impacto en nuestros clientes. Nuestro gran sueño es ser capaces de saber qué es lo que nuestros clientes van a querer a futuros. Nuestra intención es que toda la tecnología que nosotros proporcionamos tenga al final un propósito. Históricamente, en todos estos años en los 170 años de historia de Siemens, siempre hemos tratado de estar en la vanguardia de la tecnología y la tecnología que en ese momento era la adecuada, ¿no? Me enseñaban fotos hace tiempo, ¿no? Pues de televisores Siemens o radio Siemens, pues que había en los años 50, ¿no? Porque eran tecnologías en las que tenía sentido participar. Por supuesto, el enfoque siempre es un enfoque humanista, como me gusta decir, ¿no? Es decir, al final el objetivo de todo es mejorar la vida de las personas y que estemos cada vez mejor. Y otro aspecto fundamental es la mentalidad de crecimiento, ¿vale? Es decir, somos plenamente conscientes que el mundo está cambiando y toca subirse a todas las nuevas tendencias y cómo ese mundo está cambiando, ¿no? No se trata simplemente de vivir de las rentas pasadas. Entonces, bueno, como podemos ver en esta diapositiva, tenemos muchos focos en los que estamos trabajando, desde electrónica de potencia, digitalización, simulación, el gemelo digital, que es algo de lo que se está hablando hoy en día mucho, inteligencia artificial, analítica de datos, sistemas de energía, todo este tipo de cosas, ¿no? Pero al final, a ver si consigo que funcione. Sí. Al final, el objetivo fundamental es en todos esos sectores en los que participamos, en todas esas industrias, infraestructuras en las que estamos presentes, nuestra intención siempre es tratar de juntar el mundo real con el mundo digital, ¿no? El tratar de encontrar ese punto de conexión entre ambos mundos, ¿no? ¿Cómo estamos organizados? Bueno, sin entrar demasiado en detalles, ¿no? Hay 4 divisiones fundamentales de negocio, ¿no? Que es Digital Industries, Smart Infrastructure, Mobility y las ciencias de salud, ¿no? Voy un poquito rápido porque sé que hay otros ponentes y el tiempo es limitado. Por dar dimensiones, somos una empresa de 70.000 millones de facturación anual y unos 300 y pico mil empleados. Y de las 4 divisiones, de los 4 negocios que comentaba hace un momento, de infraestructuras, industria, medicina y movilidad y ferroviario, pues básicamente están divididos prácticamente en sectores similares, ¿no? 25%, 30% aproximadamente, ¿no? Y nuestra distribución geográfica pues también está muy equilibrada, ¿no? Aproximadamente un 25% en América, otro 25% en Asia-Pacífico y un 50% entre Alemania, Europa, Oriente Medio y demás. Vamos a ver, por aquí. Sí. Bueno, por tratar de poner un poco esos negocios en los que estamos participando, ¿no? Lo que llamamos de Digital Industries, pues estamos hablando de todos los servicios, todos los equipos, componentes que para la industria, ¿no? Estamos hablando, ¿no? de sistemas de control, de monitorización, de automatización, hoy en día ya digitalización, simulación y demás. Este tipo de sistemas para la industria. Para las infraestructuras, fundamentalmente estamos hablando de sistemas para la gestión de edificios, seguridad, control, antiincendios, eficiencia energética. Por supuesto, también equipamiento y sistemas para los sistemas energéticos, ¿vale? Es decir, equipamiento de media tensión, baja tensión, protección, control, automatización, todo este tipo de cosas, ¿no? Otro negocio es el ferroviario, que seguramente si cogéis una de Barcelona y miráis al suelo, pues probablemente lo veáis, ¿no? Pues material rodante, alta velocidad, cercanías, sistemas de señalización, electrificación, es decir, un portfolio bastante completo. Y por último, el negocio médico, ¿no? Con sistemas de diagnóstico por imagen, automatización de laboratorios y demás. Entonces, bueno,
centrándonos un poco en lo que hablábamos el foco de la charla, la deslocalización de la producción, especialmente en China. Le comentaba a Vicente cuando hablamos de esto que no sé si nosotros somos los que más podemos aportar en este sentido, pero bueno, vamos a contar un poco cómo vemos nosotros esto de la deslocalización, ¿no? Si nosotros hacemos un balance, ¿no?, entre pros y contras, el análisis que podíamos hacer hace 5 años, pues vemos, ¿no?, pues, posibles ventajas, ¿no?, pues menores costes laborales, incentivos fiscales quizá, algún otro tipo de incentivo. Y los contras que podemos encontrar en una deslocalización, pues eso, pues mayores plazos de entrega, mayores costes logísticos, por supuesto, una cadena de suministro más larga y mucho más compleja. Y además, pues lo que puedan ser, pues, posibles costes adicionales, ¿no?, por la no calidad del suministro, ¿no? Y se cogía todo esto en una coctelera y al final se tomaba una decisión, ¿no? Entonces, cuando el escenario era así, nosotros en Siemens, nuestra perspectiva ya era de este tipo, ¿vale? ¿Qué tratamos de demostrar aquí? O sea, dividiendo el mundo en tres zonas, macrozonas, ¿no?, entre América, Europa, Oriente Medio, África y Asia-Pacífico. Si vemos un poco cómo están los números, vemos que son aproximadamente América como un 30%, Europa con casi un 50% y Asia-Pacífico un 25%, ¿vale?, de la facturación anual. Pero si vemos un poco la siguiente línea, la del número de fábricas, vemos que Siemens aproximadamente tiene unas 180 fábricas o sitios de production facilities que llamamos, ¿no?, en el mundo. Vemos que concuerda prácticamente con la cifra de negocio, es decir, aproximadamente un 25% de las fábricas están en América, un 49% en Europa y un 26% en Asia. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que las fábricas las tenemos allá donde vendemos. Los equipos y los sistemas fabricados para vender en la región América, pues fundamentalmente se fabrican en América, México, Estados Unidos, Argentina, es decir, en ese tipo de sitios. Si estamos hablando de la región Europa, Oriente Medio, pues fundamentalmente casi todos van a ser fábricas en Europa. España, Francia, Alemania, República Checa, Italia. Es decir, estoy diciendo estos países porque sé fehacientemente que Siemens tiene fábrica en estos países, ¿no? Y si vamos a Asia-Pacífico, pues efectivamente Siemens tiene muchas fábricas en China y en otros países asiáticos. Pero fundamentalmente casi siempre suelen ser productos cuyo mercado final es la propia Asia o la propia China, ¿no? Como pongo aquí lo de el lema este, ¿no?, de pensar en global pero actuar localmente al final. Pero claro, esto estamos hablando del análisis de hace 4 o 5 años, ¿no? De repente en el 19 nos viene el COVID y hace un año y pico nos viene la guerra. Entonces este análisis ya se complica un poquito, ¿no? Porque lo que vemos es que ha habido un aumento generalizado de todos los precios, ¿no?, con el incremento de los precios del gas, los precios de las materias primas, el aluminio, el níquel, el cobre. Todos sus precios se han disparado. A su vez, los costes de transporte también han aumentado, luego han bajado. Pero bueno, al final lo que vemos siempre es una volatilidad tremenda en todos los mercados globales, ¿no? Vemos también auténticos cuellos de botella en determinadas fabricaciones, en determinados componentes. Estamos viendo cierres totales de fábricas, es decir, no se disminuye la producción, no, literalmente se cierran totalmente, ¿no? Entonces, en este análisis que hace 4 o 5 años era relativamente sencillo, pues ahora mismo ya es increíblemente complejo. Pero además, y añadimos una dosis más de complejidad, ahora mismo estamos viendo una tendencia muy importante, ¿no? Y no me voy tanto a lo que cuenta ahí Accenture, que es muy interesante, pero sí me gusta mejor ver el dato que aparece justo en la parte de abajo en medio, lo que nos dicen los directores de nuestros clientes. Aproximadamente como un 63% de esos directores de nuestros clientes nos dicen que a su vez sus clientes cada vez están más concienciados con los temas de la sostenibilidad, ¿vale? Y que además se puede convertir en criterios de compra o criterios de decisión fundamentales a futuros, ¿no? Entonces,
para estos temas de la sostenibilidad, en Siemens pensamos que hemos hecho los deberes. A ver. Y hemos creado un marco estratégico para todos los temas que tienen que ver con la sostenibilidad, ¿no? Y se fundamentan en esos seis puntos que aparecen ahí, con el marco, con la palabra esta degree, que básicamente habla de descarbonización. Tenemos claro que nuestras operaciones tienen que ser libres de carbono para el 2030. Ética en los negocios, gobierno, eficiencia de los recursos, equidad y empleabilidad, ¿vale? ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, pues básicamente la descarbonización obviamente es lo que nos viene en primer lugar cuando hablamos de sostenibilidad. Es decir, tenemos el compromiso de ser neutros en carbono para el año 2030. Y simplemente como apunte, ¿no? Pues nosotros el objetivo ya para 2025 ya lo hemos disminuido más todavía, ¿no? La idea es seremos neutros en carbono cuando hayamos disminuido el 90% de lo que produjimos en el año 19, y para el 25 ya el objetivo es una bajada del 55%, ¿vale? Entonces, hay una actualización de objetivos porque lo vemos perfectamente factible. Cuando hablamos de ética, estamos hablando de la ética en los negocios, por supuesto. A título de ejemplo, en Siemens hay un código de conducta que, como pone ahí, el 99,99% de todos los empleados tienen formación anualmente sobre este código de conducta y es absolutamente de obligado cumplimiento para cualquier empleado. Vale, o sea, no es negociable. Todo lo que tenga que ver con sobornos, con comportamientos no éticos, no tienen cabida, y además en cualquiera de estas formaciones lo que precisamente se acentúa es que no cabe ninguna otra consideración de negocio, de procedimiento o de cualquier otro tipo que quede por encima de lo que es la ética en los negocios. Si hablamos de gobierno, de nuestra influencia en el mundo, ¿no? Pues, por ejemplo, tiene que ver con respecto a todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, con todo lo que tiene que ver con el control de nuestra cadena de suministro. Esto doy fe que es totalmente real. O sea, en Siemens se controlan este tipo de cosas y no es solamente una presentación. Doy fe que nosotros hace un par de años estábamos ofertando un proyecto en África, y norma interna de la empresa tuvimos que pedir un estudio a nuestros compañeros en Nigeria para que nos hiciesen un assessment, un asesoramiento de que la zona en la que se iba a hacer ese proyecto no iba a implicar que ninguna tribu indígena fuese a ser desplazada ni por el gobierno ni por cualquier otra entidad. O sea, es algo totalmente real. O sea, no es solamente la presentación y lo que ponemos aquí en la televisión. Si hablamos de uso de los recursos, pues por supuesto, estamos hablando, ¿no?, del uso eficiente de la energía en todas nuestras instalaciones, los desperdicios. Tener muy en cuenta el ecodiseño, es decir, cada producto que nosotros fabricamos tenemos que asegurarnos, ¿no?, el cómo va a ser reciclado a futuros, ¿vale? Esto es algo que es muy importante el día de hoy, y todo lo que se fabrique, todo lo que se diseña el día de hoy tiene que tener en cuenta ya su último paso de este equipo, ¿no?, que es cuando toque retirarlo del funcionamiento. ¿Vale? Por supuesto, el uso del agua en todas nuestras instalaciones también es importante. Cuando hablamos de equidad, pues vamos a hablar de temas de responsabilidad social corporativa, ¿no? Como ponemos aquí, en el 2022 creo que dentro de la alta dirección el 27-28% ya son mujeres, y el objetivo es que en el 25 creo que tiene que llegar al 30%. Son objetivos reales y que vamos cumpliendo año a año. Y la empleabilidad, pues exactamente igual. Esto tiene que ver con el cómo Siemens trata a sus empleados. Por supuesto, qué duda cabe cuando estamos hablando de cero riesgo y cero accidentes. Eso es algo totalmente prioritario y fundamental. Pero también tiene que ver con el hacer que los empleados de Siemens sigan siendo relevantes a futuro. Vivimos en un mundo de cambio, y este mundo de cambio implica que puede haber gente que por su formación o por su histórico pues se vaya quedando atrás. Es tremendamente fundamental que se garantice el que
todos los empleados de Siemens puedan seguir siendo relevantes en esas nuevas áreas de negocio en los que se está trabajando, ¿no? Como pone aquí el dato, al año en 2025 el objetivo es que haya 25 horas de formación anuales en tecnologías digitales. Y bueno, esto sería un poco la perspectiva de la sostenibilidad dentro de Siemens. Nosotros, el hecho de que nuestros clientes la sostenibilidad se lo empiecen a tomar muy en serio, nos parece bien, en primer lugar, porque es algo en lo que llevamos trabajando ya muchos años, pero en realidad también nos parece que es algo que tiene sentido y es justo. Y además, cuando hablamos de la deslocalización, no pensamos tanto, nosotros tenemos claro, ¿no?, que las cadenas de suministro, por dónde se hacen o cómo deben hacerse, pues bueno, lo tenemos divididos por zonas y demás, pero lo que sí que creemos que tiene sentido es que las reglas del juego sean las mismas para todos. Es decir, ya no importa tanto que se fabrique en Zaragoza, en Hamburgo o en Shanghái. El problema es que las reglas del juego o cómo jugamos todos a esto en cuanto a la sostenibilidad sean iguales y aplicables para todos, por supuesto. Y poco más por mi parte. Muchísimas gracias. Bueno, pues, gracias a ti. Nada. Por todo, por la presentación y por el tiempo además de prepararla. Entonces, pues Javier Llamas va a darnos la visión de Yalco. Vale. Hola, buenos días. Gracias por asistir y sobre todo gracias a Vicente, que nos ha dado la oportunidad de tener un poquito más de visibilidad a través del clúster y se lo agradecemos personalmente. No se pone la presentación. Le damos a compartir, ¿no? ¿Puede ser? Ahora damos aquí. ¿La compartí? Aquí, ¿no? Abajo. Ahí abajo. Sí, ahí. A ver, sí. Me ignora. A ver otra vez. Ahí, ahora. Vale. Hemos marcado A ver. la nueva. Tienes que empezar a compartir. Ay, si es que no veo el ratón. Ah, vale, ya lo he visto. Ahora. Sí, sí, voy a minimizarla. Yalco es la de la derecha del todo. ¿Y Ana sigue viendo? Sí. Ya está. Pues aprovechando la... Ana, ¿tú nos oyes a nosotros? Ana, ¿nos oyes? A lo mejor es que había que hablar por aquí. Bueno. En el chat. Hablando. Buenos días, sí, gracias. Onda. Mira, esto es como el Teams, ¿no? Parecido. Oye, ¿y cómo? No sabemos, tal vez no sabemos quién es el apellido, ¿no? Bueno, pues después de los problemas técnicos solventados, seguimos dando las gracias al clúster por darnos esta oportunidad y comentando un poco que esto surge a raíz de nuestra empresa Yalco, que es una pyme, no es ni mucho menos un Siemens o una ABB, y hablando con Vicente de maneras de colaborar con el clúster, pues a nivel muy personal, algo muy familiar, le conté pues las vicisitudes y los problemas que tuvimos recientemente con el tema de la fabricación en China. Y entonces él, con muy buena vista, dijo, oye, pues puede ser una buena idea. Y a raíz de ahí pues ha salido el que estemos hoy aquí reunidos. Mi presentación es básicamente una guía para mí para contaros la experiencia personal que yo he tenido en mi empresa con el tema de China y esa es su única pretensión, pero creo que será moderadamente amena, ¿no? Yalco es una empresa 100% familiar, de hecho se inicia en el año 1971, obviamente no por mí, por mi padre. Ese año fue el año que yo nací, por cierto. Y ha seguido, yo continúo en la senda de Yalco hace ya más de 25 años, que es cuando conocí a Vicente.
y nos habíamos dedicado, aunque tenemos otras divisiones, pero en la división naval nos dedicamos a la protección catódica y los sistemas antiincrustantes principalmente, ¿no? Nosotros históricamente, pues, para daros una idea de un poco de productos, sin entrar mucho en detalle, porque la idea es hablar de la deslocalización de China. Un sistema antiincrustante para los buques es simplemente una tecnología que evita pues todo esto que veis a la izquierda, ¿no? Todas las tomas de mar y todos los circuitos de refrigeración por agua salada, debido a que el agua de mar está viva y está lleno de micro y macroorganismos, pues se colapsan, y al igual que el colesterol en nuestras venas, pues esto hace que te ríes, pero es buen ejemplo que sí. Muy bueno, muy Lo llevo diciendo 25 años, macho. Es horrible. Como comentaba, pues obviamente pues, no se puede refrigerar el motor, y las consecuencias de un motor no refrigerado pues las sabéis, ¿no? Calentamiento, más consumo de aceite, combustible, envejecimiento prematuro, etcétera. Pues básicamente nuestra tecnología evita esto por un proceso de electrólisis que no voy a parar a enseñaros porque no es el momento. Y la otra tecnología en la que trabajamos, que hacía una referencia a Vicente al respecto, porque así nos conocimos, es para evitar este problema, que es la corrosión en el casco, ¿no? Entonces, aunque históricamente se utilizaba nano de sacrificio, ya en los años 80 afortunadamente se da el paso a la tecnología y utilizar la electrónica para evitar la corrosión a través de un sistema de protección catódica por corriente impresa que inyecta corriente en el casco, y así al equilibrar la diferencia de potencial, pues no es que mejoremos la corrosión, es que la aniquilamos, porque si no hay diferencia de potencial, no hay transferencia de energía, si no hay transferencia de energía, no hay corrosión. Aquí el dato, el símil anterior sería: nos morimos porque nos corroemos, porque nos oxidamos. Ese también. Perdonad, esto de ser tan familiar es lo que tiene. Bueno, vamos al tema. Hace unos años, toda la vida, nosotros estas tecnologías representábamos a empresas que entendíamos eran líderes, y no viene al caso, pero debido a que son absorbidas por fondos de inversión de capital privado, pues nos damos cuenta que están abocadas a trabajar de otra forma, que es la manera fina de decir que toda gran empresa que es comprada por un fondo de capital privado, históricamente, no todas, pues lo que intenta este fondo es sacar el máximo beneficio posible e invertir lo menos posible, a menos que sea un fondo con otras características. Y Yalco toma la decisión de lanzarse a ser fabricante a nivel mundial, independientemente de que lo que es en España y Latinoamérica seguimos con la marca Yalco, que es la que conoce la gente, pero a nivel internacional pues le damos otra marca o este otro nombre, con lo que decidimos convertirnos en fabricantes, ¿no? Esta transformación es dura, costosa, a nivel personal pues te dejas media vida, pero estamos muy contentos. ¿Qué es lo que pasa? Que en toda esta visión que tenemos y todos los cimientos que vamos poniendo para finalmente convertirnos en fabricante y presentarnos en el mercado como que ahora ya somos fabricantes de estas tecnologías que llevamos vendiendo más de 25 años, se nos presenta un problema, ¿no? Nosotros decidimos fabricar en Inglaterra, en Alemania, en España y en Asia, concretamente en China, y repartimos las funciones, todo el tema de aceros, todo el tema de fabricación de casco, todo lo que no tiene que ver con electrónica lo fabricamos en Europa. En esa época, Inglaterra de Europa, luego pasó lo que pasó, pero bueno, por resumirlo. Y la parte electrónica, entendiendo como electrónica los paneles de control, nada de paneles de control avanzadísimos, nada como un Siemens o como una ABB, pero bueno, eran paneles de control con su electrónica, con sus circuitos impresos, etcétera, etcétera. Pues históricamente, conociendo a las personas con las que trabajamos en China hace 25 años, pues decidimos que se hagan en China. Hasta ahí todo bien, ¿no? Vale. No veo el ratón. Le doy. Aquí. No, ahí está, perfecto. Bueno, aquí básicamente vemos que nuestras unidades de fabricación, como he explicado antes, están en Inglaterra, en Alemania, en Madrid. Bueno, en Inglaterra cerca de Chesterfield, en Hamburgo, en Alemania, en Madrid, en España, y en Qingdao, en China, ¿vale? Shanghai, que ahora es Qingdao, pero bueno. Hasta ahí todo bien. No sé por qué le doy. Bien. Aquí una pequeña foto de las fábricas que tenemos tanto en España, en Inglaterra y en Alemania.
consideramos que unidades de fabricación dentro de Europa lo hicimos aposta para conseguir los mejores precios y logísticamente nos pareció lo más apropiado, aparte que al final los socios que formamos esta nueva sociedad pues son de esos países y sacamos lo mejor de cada uno. Aquí es una pequeña representación visual de los equipos que fabricamos y cómo se instalan, los sistemas que evitan la corrosión del casco y los sistemas que evitan la bioincrustación en las tomas de mar y circuitos de refrigeración de agua salada. Bueno, pues que tenemos todas las ISOs, todo eso, esto es muy aburrido. Y pasamos, bueno, tenemos nuestros 3 almacenes, obviamente en Inglaterra, Alemania y España. Y pasamos a lo que de repente nos ocurre, cuando está todo preparado, todos ilusionados, nuestra visión y despertándonos con ganas todos los días para ir a trabajar, tenemos un problema. Todo lo que se había encargado a China, todos los diseños que se habían mandado a China, todo el dinero que se había pagado por adelantado a China, a una persona no nueva. Es una persona con la que habíamos trabajado 25 años, de forma moderadamente correcta, con sus altibajos. Pues a raíz de todo lo que pasa, que ha explicado perfectamente Javier con Siemens, la pandemia, Ucrania, pero mucho antes que todo eso, empezamos a darnos cuenta que los periodos de respuesta son eternos. O sea, tú no puedes esperar 3 semanas a que alguien te responda a un correo electrónico. Tú no puedes esperar a que has mandado un pedido perfectamente todo correcto, el diseño aprobado, todo listo, el dinero por adelantado, y estas personas no responden, ¿vale? Entonces, independientemente de que ahora enumere lo que hay ahí en la presentación, está el hecho de que nos damos cuenta que estamos totalmente al pairo. Esto generó muchos problemas. Tuvimos que retrasar la fecha en que dar a conocer al mundo que nos hemos convertido en fabricantes. No sé si sabéis que en China no existe el Google, pero existe el Google chino para entendernos. No existe el WhatsApp, pero existe el WhatsApp chino para entendernos. Y todo eso lo utilizábamos y no recibíamos respuestas. Entonces, perdona la anécdota, pero es verdad, mi socio le dio un infarto y yo me metí en un retiro espiritual porque para ponerme a rezar, ya no sabía qué hacer. Perdonad el chascarrillo, pero esto es una puñetera realidad. Afortunadamente mi socio está perfectamente con su cacharro aquí en el corazón y yo sigo rezando de vez en cuando. Dicho esto, además casualmente después del retiro contactó el señor chino finalmente. O igual me dio que pensar. Conclusión, nos dimos cuenta, aunque ya sabíamos la cultura china, me imagino que los que trabajáis ahí vais a entender lo que digo, ellos lo que no quieren es, como se dice en inglés, to lose face, ¿vale? No quieren perder la cara, sería la traducción literal. ¿Qué pasa? Pues que en la cultura china, tú no le puedes decir al señor chino, macho, tío, te he mandado 300 correos electrónicos, no me llamas, esto es inaceptable, no podemos aceptar esto, no se puede trabajar así, esto no es profesional. No puedes hacer eso en la cultura china. La china se lo tienes que decir polite, o sea, súper educado hasta última instancia, y cuando te van a responder, nunca te van a responder aceptando o siendo responsable de los retrasos. Siempre va a haber una excusa, todo muy agradable, muy educado, pero siempre va a haber una excusa que a ellos les salva la cara, para entendernos, no he encontrado la traducción al español. Vale, entonces, a raíz de que pasó esto, doy paso un poco a la diapositiva, vamos a la parte más teórica, que estaba especialmente bien resumida por Siemens, es que nosotros nos damos cuenta que, como reza mi diapositiva, queremos tener más control sobre nuestro destino. Mucha risa lo que he contado, pero os puedo asegurar que es una sensación muy desagradable. Entonces, la fabricación en China al día de hoy y desde la pandemia, ¿qué supone? Lo que nos ha supuesto a nosotros. Yo no soy una multinacional. Soy un señor que va trabajando toda la vida, como estos señores, pero vamos, no llevo una empresa de 100.000 millones de millones, ¿no? Pues incertidumbre en la cadena de suministro, pues por supuesto, es que ni siquiera respondía. Fábricas ralentizadas, cuando ya empezó a responder y la cosa empezó a normalizarse, cuando no llamaba diciendo que es que el de la planta de abajo había tenido COVID, tenía que haber cerrado, nos dice que es que, porque este señor también trabaja en su empresa para el gobierno, digo este señor por no dar el nombre, pero es un señor que conocemos y es amigo nuestro, pero es el señor chino. Llegaba el gobierno, les mandaba un email o lo que sea, que tenían que cerrar durante una semana porque en la zona adyacente a no sé cuántos kilómetros había un caso de COVID. Claro, era brutal, porque cuando habíamos medio encaminado las cosas,
venía este tipo de problemas y cerraban la fábrica. Y es más, ni siquiera podías ponerle un email diciendo, pero macho, ¿cómo me haces esto? Porque, joder, oye, me obliga el gobierno. Entonces nos dimos cuenta, aparte de la incertidumbre en la cadena de suministro, las fábricas ralentizadas por todo esto que digo, nos empezamos a dar cuenta también que las otras alternativas, es decir, otras posibles fábricas chinas, los socios europeos o occidentales, para entendernos, se están yendo. Claro, entonces, si ya funcionaba de aquella manera, hay de todo, ¿no? En China, como en todos los países. Pero si ya funcionaban por todos los problemas geopolíticos que había, no del todo bien, el que los socios extranjeros empezaran a irse hacía que trabajaran aún peor, ¿vale? Y por último, algo que ha comentado Siemens y que todos conocemos, el transporte marítimo. Entonces, bueno, la incertidumbre se convierte en total, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Pues independientemente de lo que voy a comentar ahora, nos sentamos, mi socio y yo, de esta marca internacional que abrimos y esta fábrica que hemos montado y que afortunadamente estamos ya funcionando moderadamente bien a nivel mundial. Bueno, mundial, vamos país a país, pero vamos, estamos ya con presencia en más de 12 países y nos damos cuenta que tenemos que tomar una decisión. Hablo después de que el hombre ha venido al hospital con el marcapasos y su mujer me quiere matar, claro, obviamente, porque me dice que qué necesidad tiene su marido. Bueno, y contactamos con nuestra socia en Alemania y tomamos una decisión. Digo, pues mira, vamos a pasar toda la fabricación de los paneles de control a Alemania. Entendemos que eso va a tener unos gastos, va a tener unas consecuencias, pero digamos que nos hacemos los deberes y vemos las consecuencias, que son las que voy a intentar compartir aquí con vosotros como un caso real, ¿no? Vale. En la diapositiva veis que pone ¿qué pide el mercado ahora? Pues nosotros a través de esto y a empezar a contar a la gente, pues empezamos a escuchar a otras personas que también dicen, oye, toca acercar las fábricas y sobre todo toca tener más control o menos incertidumbre y más certidumbre. Y se me queda en la cabeza la palabra certidumbre, ¿vale? A ver, he acertado. Vale. Esto lo ha explicado también, perdona que haga siempre referencia a tú, pero es que tu presentación era fantástica, la mía, vamos, es de andar por casa, le falta una zapatilla ahí en la esquina. Efectivamente, antes, hombre, joder, ¿no estás fabricando en China? Eres tonto, macho. La fábrica en China mucho más barato, ya tiene una tecnología súper buena. Y la avaricia de la humanidad nos llevó a ir todos a China. Un poco de eso creo que sí hay también, ¿no? Bueno. Por supuesto, a tomar por saco miles de empleos porque se fabrica todo en China. Bueno, el transporte marítimo lo marcan obviamente los países asiáticos y bueno, las materias primas, por lo menos las con las que nosotros trabajamos, entre otras el titanio, nos damos cuenta que es que todo lo tiene China. O sea, si quieres comprar titanio, te tienes que ir a China. Si quieres comprar un metal que se salga un poco del acero convencional, está todo en China. Entonces, bueno, todo eso sumado a que el transporte desde China pues también genera toda esta logística de transporte por mar, etcétera, etcétera, pues es un problema. Entonces, le damos la vuelta a la tortilla, o al menos lo intentamos, y nos pasamos al mundo de ahora. Oye, queremos fabricar en Alemania, queremos tener el tema controlado y además queremos que esto sea un argumento, si no de venta, un argumento del perfil de Yalco, del nuevo Yalco fabricante, de cara a explicárselo a los clientes. Y le decimos, mira, ahora tenemos presencia local. Bien, si te quieres, me acompañas, que cogemos un avión y en 2 horas estás en donde fabrico los paneles, en 1 hora y media donde fabrico todo el tema de casco y si vives en Madrid, en 20 minutos te llevo donde hago todo el tema del acero. Ah, interesante. No solamente tenemos las fábricas más cercanas, sino que afortunadamente pues ya no me tengo que estar peleando con las navieras para reservar sitios en los contenedores, que me suben los transportes, que no me suben, que yo doy un plazo de entrega pero hay un problema y todos los problemas que se ha visto de lo que es un suministro por mar desde China. ¿Correcto? Total control de la cadena de suministro. No me voy a hacer aquí el héroe. Hay ciertas cosas que no nos quedan otra. Por ejemplo, muchos de los componentes, resistencias, condensadores, etcétera, etcétera, que llevan una placa de circuito impreso, todo viene de China. Y ahí el señor de ABB me mira porque sabe que sí, pondrá ABB y pondrá Made in Germany, pero el resistor, la resistencia del cacharrito viene todo de China. Bueno, obviamente seguimos teniendo ese problema, pero es un problema mucho menor, por tanto controlamos mucho mejor nuestra producción y nuestra cadena de suministro. ¿Correcto? Bien, y aunque ya lo he explicado aquí en la diapositiva de ahora,
pues aparece un poco el resumen de esa experiencia que nosotros personalmente hemos tenido cuando decidimos de manera feliz y contenta fabricar nuestros paneles de control en China, que es el resumen de lo expuesto. En el 2020-2021 decidimos convertirnos, era el 2020, pero lo tuvimos que retrasar a noviembre del 2021 por el problema de China. Los proveedores de la electrónica estaban en China, como os he dicho. Os he contado el problema de la cultura china de not lose face, de que no le podías decir, oye, tengo un problema, respóndeme, esto está mal, no podemos aceptar esto. No, ellos lo ven de otra forma. Correcto. Y bueno, todo lo que os he contado anteriormente, donde un fabricante chino no tiene la forma de pensar que un fabricante occidental, y tienes que conocer muy bien su cultura para seguir teniendo una buena relación profesional y que no se rompa la baraja, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bien. ¿Dónde estamos? Vale. ¿Cuáles son esos deberes que tuvimos que hacer? Pues los deberes que tuvimos que hacer es que la producción en China ya suponía de por sí un 10% de subida, correcto, debido a bueno, pues los problemas de calidad. Entonces tú ya contabas que todo lo que viene de China, un 10%, va a tener un problema de calidad y por tanto tienes ese 10% de incremento. Correcto. Luego el tema de previsión de costes, había siempre cierta volatilidad trabajando con China. Esta es nuestra experiencia, ¿eh? Por supuesto, las fechas de entrega, esto lo ha comentado Siemens y lo vamos a comentar aquí todos, se convierten en una bolita de cristal porque cuando hay un problema con el COVID, incluso ahora sigue existiendo eso, imagino que lo sabéis, te cierran la fábrica y pues dime tú qué plazo de entrega le di a mi cliente. Digo, mira, te he suministrado todo, solo queda el panel. Ya, pero es que sin el panel de control no funciona tu equipo. Sí, ¿qué fecha de entrega tiene? No lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Es que tengo la fábrica cerrada por COVID. ¿Fabricas en China? Sí. Bueno, muy bien, pero tendrás otra alternativa. Espera, voy a ver. Es un problema, ¿vale? Las fechas de entregas también son variables y volátiles por el tema del transporte marítimo. Y, bueno, cuando tomamos la decisión de fabricar en Alemania, nos damos cuenta que ese incremento de costes por no fabricar en China es un 20%. Pero, Dios mío, pero nos damos cuenta que un 20% no es tanto, con todos los pros que nos genera fabricar en Alemania y tener pleno control sobre ello. Ya estoy terminando, voy un poco mal de tiempo. Ese famoso 20% con el que he terminado la diapositiva anterior se compensa con esa fiabilidad en la fabricación, fiabilidad en el suministro, poder dar en tiempo real el estado de la producción al cliente. O sea, es que literalmente decía, mira, te mando una foto de cómo está tu equipo, ¿vale? En qué proceso de fabricación está. Poder invitar al cliente a que vea cómo está fabricándose su producto, pues estamos a 2 horas de todas las unidades de fabricación. Se puede mostrar nuestra fábrica, que entendemos que es un activo, es una manera de decirle, no te creas mis palabras, velo por ti mismo, ¿correcto? Muy importante para mí, por eso lo he puesto en mayúscula, no con ánimo de gritar, sino con ánimo de que se vea mejor, que es total certidumbre a nuestros clientes. Muy importante, porque yo tengo que venderlo, ¿vale? Plazos de entrega que se cumplen, velocidad de reacción, transmitimos al mercado que fabricamos en Europa y no en China, no en detrimento de China, pero simplemente a raíz de la situación geopolítica creo que es algo a favor o algo positivo el no fabricar en China, independientemente de que estoy totalmente de acuerdo con Siemens. Yo, si mañana estoy vendiendo miles de millones en China, entiendo que se pondría una fábrica en China, pero no es el caso. ¿Ok? Estándares de calidad más altos, no ya porque se fabrique en Alemania, sino, bueno, con culturas diferentes. Y, por supuesto, trazabilidad de todos nuestros componentes y de la materia prima, porque ahora ya pasamos nosotros a comprar la materia prima, etcétera, etcétera. Y poco más. Bueno, este es uno de nuestros técnicos para decir que también hacemos servicio técnico y daros las gracias por escuchar el rollo que os he contado. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier. He visto que además has conectado las dos presentaciones, con lo cual enriquece un poco. Y ahora le dejáis a Alejandro que pueda una y las dos, o sea, que pueda tomar de vuestras dos presentaciones. Bueno, pues aquí le dejo a Alejandro. A ver si soy capaz de hacerlo.
¿Lo estoy haciendo bien? No, hombre, no. ¿Lo estoy haciendo bien o no? A ver, Dale a confirmar si quieres. aquí en compartir. compartir, Sí, lo mismo perdón, que he hecho porque antes. ¿Ya está? Vale. Pero no, antes habías compartido solo tu presentación. Ah, ya la pones en grande y ya se tiene que ver. ¿Ya está? ¿Se ve? ¿Se ve? Vale. Hola. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer al clúster la amable invitación y a Vicente personalmente por dar la posibilidad de contar nuestra filosofía respecto a la deslocalización o qué es China para bebé. Luego también me gustaría tener un recuerdo muy cariñoso a nuestro Federico Esteve, que le echamos un poco de menos. Bueno, yo vengo a hablar un poco de la deslocalización y un poco antes para entender lo que es cómo enfrenta o qué filosofía tiene ABB respecto a deslocalización o posibles deslocalizaciones en China, hay que entender un poco lo que es China para ABB, ¿no? Entonces, bueno, un poco voy a contaros muy brevemente lo que es ABB. Somos una empresa más pequeña que Siemens, 105.000 empleados, una presencia de más de 100 países y tenemos unos revenues, pues bueno, suficientemente buenos, 29.000 millones de dólares. Es una empresa tecnóloga, creemos que somos líderes en tecnología y evidentemente nos concentramos principalmente en lo que es la electrificación y la automatización. Evidentemente, como podéis ver ahí es que se ve cómo está ABB repartido a lo largo del mundo, a lo largo y ancho del mundo. Y como veis, esta es una presencia que está muy distribuida y está muy equilibrada. Y eso tiene un motivo, ¿no? Tiene un sentido. Nos preocupamos mucho, veis que por facturación o por revenues, Europa, América y lo que es China y el Middle East representan prácticamente un 30% de cada facturación y por tanto esto tiene un sentido que ahora voy a intentar explicarlo, ¿no? Nosotros, una de las principales motivos que nos lleva a ABB es estar cerca del cliente. Entonces estamos, como bien ha dicho, cerca del cliente y apostamos por incluso deslocalizar parte de nuestra fabricación para estar cerca, ¿no? Esto nos viene, bueno, pues somos una empresa que tenemos más de 130 años de existencia y bueno, y evidentemente pues tenemos por lo mismo, yo creo que los mismos valores que prácticamente cualquier industria occidental, pues tenemos sostenibilidad, personas, etcétera, ¿no? Al tener una presencia distribuida en el mundo, lo que nos permite es tener fábricas igualmente distribuidas en el mundo. ABB tiene prácticamente la misma capacidad de fabricación de muchos de sus elementos en los 3 continentes. ¿Eso qué te permite? Te permite resolver problemas algunas veces de pérdida de poder exportar, como ha sido posible en China, y poder fabricar en otro país. O dar la posibilidad a cualquier cliente de, si no le gusta un país determinado o una fabricación determinada, poder fabricar exactamente el mismo componente en otra fábrica situada en otro país o en otro continente o en otra región, ¿no? China, evidentemente, no nos podemos olvidar, China es una potencia industrial mundial. Como bien ha dicho antes Vicente, pues es uno de los grandes monstruos y evidentemente industrialmente es uno de ellos. Por tanto, nosotros, pues ABB tiene que estar cerca de ahí, ¿no? Como todas las demás empresas. Entonces, ahí podemos ver un poco lo que tenemos en China. Ya tenemos una experiencia de más de 110 años, 15.000 empleados en más de 130 ciudades y, bueno, y hay más de 27 entidades legales que muchas de ellas son fábricas, ¿vale? La facturación y, bueno, la inversión que hemos tenido en los últimos años han sido prácticamente casi 3.000 millones de dólares, por lo cual os da una imagen de la idea que tiene ABB. ABB, os lo adelanto un poco, a día de hoy no tiene ninguna intención de hacer ninguna relocalización de ninguna de sus fábricas o fabricaciones, porque las tenemos en otros países y evidentemente a China como cliente, que veis que representa el 16% de todo la facturación o de toda la actividad económica que tenemos en ABB, es muy importante. No solo eso, sino leí el otro día que el año pasado inauguramos la mayor fábrica de robótica más avanzada del mundo y lo hicimos en China.
porque no nos olvidemos que mucha construcción de coches y mucha construcción de cosas que utiliza mucho la robótica se encuentra en China. Eso no dice que no tengamos más fábricas de robots en otros lados, porque sí que las tenemos, ¿no? Evidentemente, más del 90% de lo que se vende está fabricado en China, porque tenemos esa capacidad, pero igual casi prácticamente la misma proporción se puede ver en otros países, en Europa o en Estados Unidos o en América, ¿no? Tenemos la facilidad o la capacidad, gracias a Dios, pues de poder diversificar tanto la fabricación como los elementos, ¿no? Y no depender siempre de un mismo país o lugar de fabricación. Evidentemente, pues bueno, pues estos son un poco los valores y lo que vemos, que bueno, pues son muy parecidos a los que tenemos todos, ¿no? A los que tiene Siemens, a los que tiene Yalco, a una escala pues un poco diferente, ¿no? Evidentemente nosotros estamos enfocados en un desarrollo de alta calidad de los equipos. Una cosa súper importante que debéis de saber, que todas las fábricas de ABB a lo largo del mundo tienen los mismos procesos de calidad, situados donde estén. Quiere decir que una fábrica en China tiene los mismos procesos de calidad y por tanto las mismas regulaciones ambientales, porque eso es uno de los grandes, como veis aquí, del Low Carbon Transformation, uno de los grandes objetivos de ABB es reducir la huella de carbono, y eso es aplicable a todas las fábricas, independientemente de donde esté e independientemente de la legislación en la que esté sujeta, ¿no? Evidentemente, pues bueno, como veis, hay la parte digital, la parte de infraestructuras, urbanización, y aquí vemos un poco lo que estamos viendo, ¿no? La digitalización, renovables, bueno, pues eso es un poco a lo que estamos. En China, y como en otros países y unidades, realmente ABB se divide en 4 business áreas: electrificación, motion, procesos de automatización y robótica, ¿no? Bueno, esto es un poco cómo está dividido las divisiones. No voy a entrar lo que significa cada división dentro de China o de Asia, pero es importante, ¿no? Que lo tengáis ahí en cuenta, que bueno, que cada una aporta, unas aportan más o menos, y dependiendo del valor o los procesos industriales de cada zona, pues estas unidades se ven reforzadas en algunos sitios y dependientemente de los requerimientos, como siempre digo, de nuestro cliente. Yo quiero hablar un poco también de la parte marina, ¿no? Vamos a ver, como bien he dicho antes, ABB no tiene a día de hoy no tiene intención de relocalizar nada. Evidentemente seguimos muy escrupulosamente lo que está pasando en el mundo geopolíticamente hablando, y seguimos mucho lo que está diciendo la ONU. Como ejemplo, en Rusia pues hemos cerrado absolutamente todo: fábricas, oficinas comerciales, incluso empleados. ABB no tiene ningún empleado ruso debido a las sanciones de la ONU. Nosotros seguimos. En un principio, pues China pues no tiene ningún problema como el que tiene Rusia, y no hay ningún interés. Y volviendo un poco a lo que hemos dicho antes, pues bueno, no hay que olvidar que en China el 82% de la construcción naval en el mundo, ya centrándonos en el sector naval, que es un poco pues, el clúster marítimo, vamos a centrarnos un poco en el sector, no hay que olvidar que más del 80% de la construcción mundial se hace en China, en Corea y en Japón. Ahí está concentrado prácticamente la gran mayoría. En los últimos años hemos visto un boom tremendo de los buques portacontenedores, aunque este año está decreciendo un poco, pero estamos viendo un boom tremendo de lo que son los buques, los car carriers. ¿Por qué? Porque debido a la potencia industrial de China, China fabrica muchísimos coches eléctricos que exporta, y lo que están intentando hacer es ser independientes, y están creando navieras y están construyendo las propias fábricas, sus propios barcos. ¿Eso qué implica? Implica un boom en la cartera de pedidos de ese tipo de buques. Y evidentemente pues tienes que atender a esas demandas que te pide pues a base de fábricas, etc. Y luego evidentemente pues el boom que tenemos con la eólica offshore, que hay una gran potencial. Entonces, ¿qué pasa? Pues que evidentemente, como bien ha dicho antes Javier, no puede estar dependiente de una sola fábrica para atender a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos construyendo y vamos creando y construyendo al albor de los requerimientos de esos países, de esas construcciones en ese país. Hay una parte que quiero hacer resaltar, que un poco lo que es el approach comercial de buques comerciales cambia un poco cuando toca buques militares. En los buques militares nosotros trabajamos siempre con países OTAN, por así decirlo,
y no trabajamos, por ejemplo, con países, con China, no se trabaja, por ejemplo, por razones políticas y por razones de la propia empresa, ¿no? Evidentemente, cuando vas a determinados tipos de buque o cuando tratas con determinados tipos de armadores, se le da la facilidad o la capacidad de poder elegir dónde quiere fabricar los elementos, ¿no? Nosotros generalmente para el sector naval, en China construimos muchas cosas, pero muchas de ellas no tienen inteligencia, que llamamos, ¿no? La parte de inteligencia, programación y chips generalmente se exporta desde Europa para intentar evitar, bueno, por las cosas que sabemos que pasan en China, ¿no? Y evidentemente, pues tenemos países prohibidos con los que trabajar y países no prohibidos con trabajar. Entonces, la filosofía de ABB cambia un poco dependiendo del tipo de buque al que va y todo, sobre todo teniendo en cuenta el tema de lo que es China y los posibles problemas que hemos tenido. Sí hemos tenido problemas con el COVID, como todos, sí hemos tenido problemas de la escasez de materiales que sí nos han impactado, pero bueno, siempre hemos tenido donde agarrarnos porque teníamos otro sitio donde poder ir, ¿no? Algunas veces, algunos de ellos, pues algo más caro, como bien ha comentado Javier, ¿no? Aquí veo un poco una slide para que veáis más o menos cómo trabajamos, que lo he comentado ya muchas de esas cosas, un setup muy descentralizado. Evidentemente, las personas, como pasa en todas las empresas civilizadas, como digo yo, es el centro de lo que es la actividad, tiene que tener unos valores, la persona tiene que estar bien y tiene que estar contenta y tiene que estar cubierta y protegida. Y evidentemente el tema de la gobernanza, pues tenemos, como todas las grandes empresas, pues un código de conducta, un compliance, un risk management, que evidentemente hay unas regulaciones y unos procesos y políticas que hay que seguir, independientemente de dónde sea el país y de quién sea el armador. Y luego, evidentemente, pues la reputación es una cosa que en ABB, como pasa con Yalco, como bien ha dicho antes, y en Siemens, pues es una cosa que nos tomamos muy en serio, ¿no? Y entonces, bueno, pues trabajamos un poco. Estas son nuestras prioridades, que voy a hablar muy rápido. Bueno, pues las veis ahí. Voy a pasar un poco rápido porque, bueno, para intentar abreviar lo máximo posible, ¿vale? Y evidentemente, pues bueno, la integridad y la transparencia es uno de los grandes valores. Eso implica a todos estos procesos que se ve de deslocalizar o deslocalizar de China, pues todo ese tipo de cosas se tienen bastante en cuenta, ¿no? Para que os hagáis una idea, prácticamente las fábricas en China que tenemos en ABB, que tenemos unas cuantas, los procesos son exactamente iguales que en Europa o que en Estados Unidos y muchas veces el management es compartido. Hay mucha parte, mucho management, top high management que es chino, pero a la vez tienes un espejo que es europeo, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene cierto control en tema de calidad, etcétera. Pero bueno, en un principio, así a grosso modo y bastante rápido, ABB pues no tiene ninguna intención, porque evidentemente China es un país de potencial enorme, una potencia enorme en la parte industrial que hay que atender, salvo que se ponga a hacer cosas raras y que no se ve que se pueda pasar, y que evidentemente tenemos la capacidad y la deslocalización, que siempre hemos tenido alternativas para cualquier... digamos, no tenemos, por ser tan grandes, Javier, que eso es una de las ventajas, tienes muchos inconvenientes, pero al ser tan grandes, pues te da esa capacidad de poder fabricar en otros sitios, pues por razones políticas o por razones de requerimientos propios del cliente o incluso también muchas veces por razones logísticas. Y bueno, yo he intentado ser breve, esto es un poco los dos valores que son curiosos, ¿no? Por así decirlo, ¿no? El coraje, ¿no? De hacer las acciones y apechugar un poco con y manejar las consecuencias de las decisiones que tenemos. Se miran mucho, se estudian mucho, va a nivel hasta Suiza, que son nuestros jefes supremos, por así decirlo. Cuidamos de las personas, de los clientes y respetamos mucho los valores. Tenemos curiosidad. Un buen tecnólogo tiene que tener curiosidad, porque si no tienes curiosidad no avanzas. Y evidentemente siempre hay una mejor manera de hacer las cosas, siempre hay cosas que tienes que intentar hacer e innovar. Y evidentemente creemos en la colaboración en China, tanto en China como en otros países. Siempre tenemos una industria auxiliar muy potente que siempre nosotros no somos nadie sin nuestra industria auxiliar.
y siempre se potencia ese tipo de cosas. Es un requisito bastante duro ser parte de la cadena de suministro de ABB, pero una vez dentro, pues ABB potencia mucho esa colaboración, incluso muchas veces cede parte de protecciones o de tecnología para que esa pequeña industria crezca un poquito a la sombra o al paraguas y que crezca, pues, que pueda dar la capacidad de poder crecer con ABB. Y esto es un poco así muy rápido y a largo plazo, a grandes rasgos, el tema de la deslocalización como lo vemos en ABB. Yo creo que vamos bien de tiempo. Entonces, cualquiera de vosotros que quiera hacer alguna pregunta concreta, pues ahí tenéis 2 altavoces y el que quiera se le acerca al altavoz y haría la pregunta. Así que yo os animo a hacer preguntas y si no me tocará hacerlas a mí. Ahora, la pregunta en realidad es para los tres, aunque bueno, probablemente Alejandro y Javier Trejo lo tengan un poquito más por las dimensiones de la empresa, quizá me puedan contestar mejor, aunque por la experiencia que ha comentado Javier Llamas, igual también tú me puedes dar una idea. ¿Cómo afrontáis vosotros cuando tenéis una fábrica en China o fabricáis producto en China o en cualquier otro país, pero bueno, estamos hablando hoy de China? ¿Cómo afrontáis el tema de la propiedad intelectual? Porque es una de las cosas claves o de los riesgos claves que hay en llevar producción a China, ¿no? Yo trabajo en Caterpillar y bueno, por las dimensiones es una empresa muy similar a las vuestras, y uno de los principales escollos que se encuentran es cómo proteger ese know-how, ese desarrollo de productos que tenemos en las fábricas normalmente en Estados Unidos, cómo protegerlo cuando te vas a China, donde todos sabemos que pasan cosas, como decía Alejandro antes, ¿no? ¿Eso cómo lo manejáis? Con muchísimo cuidado, la verdad, no hay otra. A ver, es bien cierto que, es decir, cuando decimos que tenemos fábricas Europa, América y China, sí que podemos decir que prácticamente en muchos aspectos son desarrollos cuasi independientes. Es decir, aquello que se lleva a China es porque se va a consumir allí, se va a fabricar allí y su destino final es China. Hay otra serie de cosas donde si no es necesario que esté en China, no se lleva. No sé si me explico. Yo no, efectivamente, no soy una super multinacional. Nuestra experiencia es la siguiente. Nosotros tenemos clarísimo que los planos y los diseños que damos, por mucho NDA que se firme, etcétera, etcétera, bueno, mañana va a estar en el edificio del tío de este señor, sí, porque la familia, cada uno tiene una empresa, lo van a fabricar para China. Entonces, ¿qué hacemos con esto que sabemos no por ahora, sino porque llevamos 25 años trabajando en China, aunque ahora somos fabricantes? Generalmente lo que hacemos, y más o menos ha funcionado para alargar moderadamente la fidelización del señor chino, es proponerle que lleve en China nuestra marca y que sea nuestro distribuidor oficial exclusivo en China. Esto a él le gusta porque al fin y al cabo sigue siendo una marca europea, etcétera, etcétera, y alarga lo inevitable. No sé si te puede ayudar mi respuesta. Bueno, yo pues un poco pues lo que ha dicho Javier antes, ¿no? Lo que se tiene que llevar a China se llena, lo que no se tiene que llevar no se lleva. Pero luego además, bueno, aparte de que el control de las fábricas es bastante estricto, evidentemente es inevitable que se vaya, pero luego sí que te das cuenta que copiar, aunque estos señores sean unos expertos, no suele ser tan fácil, porque siempre hay algo que se les escapa, por así decirlo. O sea, cuando una marca como Siemens o como ABB desarrolla un proyecto y llega a un plano de fabricación, hay mucho know-how detrás que no tienes que no tiene el que copia. Entonces, hay parte de esas partes que se pierde y entonces la calidad es mucho menor. Y luego al final acaban muriendo de propio éxito, ¿no? Muchas veces te das cuenta que te pueden copiar, pero claro, hay cosas que pueden copiar y hay cosas que no se pueden copiar.
la calidad y los requisitos de calidad que puede tener una ABB o puede tener un Siemens en cualquiera de sus fábricas en China es enorme, que es mucho mayor que la que puede tener el chino que lo quiere copiar. Y las capacidades para poder hacerlo son distintas. Entonces, muchas veces, como bien ha dicho Javier, lo que no se tiene que llevar a China no se lleva. Nosotros incluso hay cosas que no llevamos a China, sobre todo con el último ha habido unos temas con el 5G, famoso chino y todo ese rollo, no hay cosas que lo que lleva inteligencia, que lo llamamos inteligencia, pues se evita llevar, se fabrica en Europa y se exporta, de tal manera que hay muchas cosas que los chinos no ven. Pero vuelvo a repetir, es muy difícil copiar. Sobre todo elementos cada vez más sofisticados como los que fabricamos nosotros, con una fiabilidad muy alta, pero son a la vez muy sofisticados. No es copiar, no sé cómo explicarlo, un vaso de cartón. No, son procesos complejos, que mucho know-how y que por mucho que tú tengas un plano, luego reproducirlo entendemos que es bastante complicado, pero que también hay buenas copias chinas, también. O sea, que no es por nada y hay que tener cuidado, básicamente, protegerlo todo lo que se pueda. Hay que tener ideas, hay cosas que son accesibles y no a determinadas personas, eso depende del proceso, de la fábrica y de lo que se esté fabricando. El micrófono, si queréis, hago yo. Bueno, es una pregunta para los tres. Me gustaría que nos explicarais si, en vuestra opinión, existe cierta tendencia a reducir la deslocalización, o si el ejemplo que nos ponía Javier Llamas está siendo cada vez más recurrente. Estoy aquí en un despacho de abogados en Casajuana, que está justo enfrente, y cuando he dicho que venía un evento de deslocalización a China, los compañeros de mercantil me decían, pues si está pasando casi lo contrario, ¿no? Si la tendencia es justamente la contraria. Entonces, quería saber vuestra opinión al respecto. Vamos a ver, una empresa como la mía, que es una multinacional que atiende, nosotros tiene una tendencia a estar siempre al lado del cliente. Y evidentemente, pues como bien has dicho, China es una potencia industrial. Por mucho nos guste o no disguste, es una potencia industrial, es un cliente grande, con muchas posibilidades y que, bueno, pues que invierte mucho, ¿no? Una de las cosas que nos hemos fijado últimamente es que la cadena de suministro china mejora muchísimo. Antes tenía unos problemas, por lo menos los nuestros, y ahora la cadena ha mejorado, la cadena del propio China, ha mejorado mucho, ¿no? Entonces, nosotros, como te he dicho antes, no tenemos intención de relocalizar nada porque tenemos un mercado, ya me centro más en el mundo del barco, muy grande, muy potente, en China, Corea y Japón. También tenemos fábricas en Corea y también tenemos fábricas en Japón, pero bueno, lo que es el Middle East, o sea, lo que es Asia, pues se divide y se deslocaliza determinados equipos. Sí que es verdad que, gracias a Dios, pues tenemos las mismas capacidades en otros sitios, sin ir a China. Puede haber un aumento de coste o puede haber un aumento de plazo, pero siempre existe esa posibilidad. Entonces, bueno, nosotros invertimos lo que hay que invertir para dar cobertura a los procesos en los que estamos involucrados e invertimos allí donde esté. Se invierte más, es lo que te he intentado antes muy rápido, hay 4 patas de ABB, 4 grupos. Cada grupo pues es fuerte, pues robótica, pues tiene mucha robótica en donde está, por un ejemplo muy tonto, el proceso de construcción de coches. España es un país a nivel mundial dentro de ABB líder en robótica. Tenemos uno de los centros de excelencia del mundo en Barcelona. ¿Por qué? Porque tenemos mucha fabricación en coches. Pero eso no quita que haya otra fabricación de robots, por ejemplo, en China. Acabamos de abrir una porque en China, si España es grande, China con los coches, pues te puedes imaginar. Entonces, vemos el cliente y ponemos. Pero como bien ha dicho Javier, si no hace falta poner, no se pone, pero sí es verdad que se intenta siempre, gracias a nuestra capacidad, pues intenta siempre deslocalizar, atender localmente y tener siempre opciones para todo. Gracias. Bueno, es muy buena pregunta, sin duda. Y yo creo que hay que agradecer a Vicente y al clúster que, pensando cuando hemos hecho las presentaciones los tres, me he dado cuenta que son 3 puntos de vista totalmente diferentes, lo cual asumo que está la mano de Vicente detrás, que ha dicho que esto es lo que quiero, ¿no? Porque a menos que no haya entendido bien a Siemens, Siemens ha dicho, mira, yo antes estaba así y ahora estoy exactamente igual. Es decir, básicamente, los señores de ABB han dicho, pues yo estoy invirtiendo hasta lo que no tengo en China.
Y el que habla ha dicho, pues yo he tenido que salir corriendo porque he tenido muy mala experiencia. Por tanto, tienes 3 puntos de vista. Cierro este capítulo y hablo el que sale en los periódicos. Pues Estados Unidos, Europa, no sé si es una especie de venganza por lo que ha pasado, pero claramente la política está diciendo que tenemos que ser un poquito más autónomos y que tenemos que depender un poco menos de China. Esto está en los periódicos, no venía en mi discurso. Y luego está mi experiencia personal. Mi experiencia personal, pues es muy personal. Yo, obviamente, lo que fabrico, venderlo en China, tendría que venderlo casi a precio de coste y no me interesa. De momento no lo tengo como objetivo en absoluto. Intentar vender en astilleros y en navieras chinas porque lo único que voy a hacer es hundirme. Entonces, obviamente, el mercado chino para mí no es atractivo hoy. Si fuera un monstruo como estos señores, pues por supuesto que tendría que plantearme de manera impersonal, ¿correcto? Pues que China está ahí. Pero yo, en mi caso particular, teniendo el resto de las zonas geográficas del planeta y evitando la incertidumbre que os he expresado antes, pues para mí sí me compensa. Sigo teniendo mi patita en China, por supuesto, pero para cosas muy básicas, pero a mí sí me ha merecido la pena salir corriendo de ahí. Bueno, como comentabas, estoy totalmente de acuerdo con lo que te cuentan tus compañeros. Efectivamente, se vuelve a haber tendencias autárquicas, ¿vale? Aunque no tiene nada que ver con experiencias pasadas con la autarquía. Vuelve a surgir. Es decir, a nosotros como Siemens no nos cambia demasiado, porque nosotros no nos fuimos, seguimos fabricando en Europa para el mercado europeo. Pero sí que es cierto que en el mercado es algo que se empieza a percibir. En primer lugar, se está viendo que las cadenas de suministros o el acceso a determinados suministros componentes se empiezan a convertir en un arma política o un arma geopolítica, mejor dicho, y eso a todos es un estrato un poco superior incluso al bolsillo de cada uno, ¿no? Es algo que nos da mucho miedo. Y es natural. Por supuesto, hasta ahora en los años pasados geopolíticamente los suministros era, pues bueno, pues cuando Arabia Saudí le daba por subir o bajar el precio del petróleo en función de sus criterios y sus historias, y eso era con los que nos manejábamos, ¿no? Pero ahora con toda la guerra de Ucrania, pues hay más elementos todavía y más actores jugando a la geopolítica. Y luego, en segundo lugar, lo que venía a comentar, los temas de sostenibilidad. Al final, si queremos jugar todos en el mismo tablero, tiene que ser con las mismas normas. No puede ser que en China se fabrique de una manera y aquí se fabrica de otra y lo pongamos los analicemos bajo los mismos criterios, porque no tiene ningún sentido. Luego China, no hay que olvidar que tiene competidores. A China le da mucho miedo la India, ¿vale? Entonces muchas veces yo he visto chinos que cuando hay indios de por medio no van. O sea que también eso tiene su historia, que va un poco relacionado con lo que ha dicho Javier, ¿no? O sea, evidentemente pues no juegan las mismas reglas que el resto. Nosotros, y estoy seguro que Siemens, en sus procesos de fabricación y sus fábricas en China, independientemente que sean en China, seguimos cumpliendo lo que nos están requiriendo a nivel global en Europa y tienen las mismas regulaciones de emisiones, de medio ambiente, de seguridad en el trabajo, etcétera, pero sabemos, porque tenemos competidores y no somos ajenos a ello, que hay otros que no lo hacen. Muchos de ellos son chinos, pero están apareciendo los indios también, que ese será el siguiente paso. Ese encuentro que Sí, no, pero que los chinos tienen mucho miedo a los indios, también te lo digo. Sí. Bueno, muchas gracias a los tres por la presentación, que yo creo que ha sido resultado interesante, puntos de vista diferentes. Dos son casi curiosidades para Alejandro. La primera, el cerrar Rusia, que hemos cerrado fábricas, departamento comercial, ¿os ha supuesto un problema mediano, grave, o no ha supuesto ningún problema? Y me figuro que lo habréis trasladado por zona geográfica al resto de Europa. Y en el caso que hablábamos de los coches eléctricos y de los car carrier, en que los armadores, la mayoría, pues a lo mejor son chinos, ellos os obligan a que, digamos, los suministros que hacéis sean fabricados allí en China, o os dejan carta libre.
me vas a permitir, Fernando, a mí cada vez que me pregunta Fernando me da un poco de miedo porque me dio clase en la universidad, entonces o sea, se me ponen los pelos como escarpias. Pero bueno, Fernando, lo de Rusia evidentemente es un problema y ha sido un problema y es un problema. Cerrar, bueno, nos ha pasado a todos, clientes rusos del ruso, eso está prohibido por la ONU y ABB sigue escrupulosamente esto de la ONU. No se fabrica y eso ha supuesto un problema muy serio. Que bueno, que nuestros inversores pues no estarán muy contentos, pero porque ha habido una serie de pérdidas, incluso de negocios andando que se han tenido que cancelar y nos hemos tenido que retirar. A llegar a tener que identificar el posible armador de un megayate, porque si los armadores de megayates, para que tú sepas, están siempre ocultos, ¿no? No se dan nunca nombres. Y es una cosa que nunca se pregunta. Pero en este caso, cuando salió la normativa, la regulación esta de la ONU, de las Naciones Unidas, con el tema del tema de Rusia, tuvimos que preguntar, aunque sea la nacionalidad. Y nos dijeron rusos y pagas, y evidentemente pues tienes tus penalizaciones, tú tienes tu pérdida del contrato, tus penalizaciones, no solo las que dices, bueno, ahora qué hago yo con esto que lo tengo hecho, sino además pues las propias que te pueda dar jurídicamente hablando o financieramente hablando con ello. Entonces, evidentemente es un problema. ¿Se ha relocalizado? Bueno, parte sí y parte no. A las personas que siempre tenemos mucho cuidado con ellos, se les ha bonificado bien para que no tengan problemas, etcétera, por la situación, porque nos ha venido dada, por así decirlo. Las pocas o las que se han podido relocalizar, pues se han relocalizado, pero relocalizar a un señor en la mitad de Siberia, pues es decir, yo qué sé, o en un sitio pues es relativamente ruso, es complicado. Respecto a los coches eléctricos, no. Los chinos en ese aspecto, que yo sepa desde luego que hay este mitad, no tienen ningún requerimiento a que una pieza esté fabricada en un sitio u otro. Evidentemente, si está en China, el coste logístico es mucho menor. Por eso Siemens y nosotros tenemos cosas en China, porque tenemos que atender a la industria y siempre es mejor tenerlo, aparte de los costes de mano de obra, los costes, etcétera, que trabajan 6 días a la semana en vez de 5, yo qué sé, esas cosas que no suelen poner ningún tipo de trabas a ningún tipo. No hay requerimiento de fabricaciones en un sitio o en otro, no. Bueno, Tenía una última, si me permite, Vicente, para Javier Trejo. Nos pregunta, es una aclaración. Al principio, creo que de las primeras diapositivas que ha puesto, he visto el continente africano con un 49% y no he captado bien ese 49% que era. más breve podemos encajarla y si no pasamos al vino. Con lo cual ya os estoy casi combinando. Estás predisponiendo a la audiencia. Bueno, mira, yo me he quedado con una pregunta, sobre todo a vosotros dos, que claro, tenéis muchos empleados en China. Y tú has hablado de un poco de política de género. ¿Cómo está eso en China? Nos íbamos a abrir, ¿no? Ah, mira, no me había dado cuenta, pero muy oportuno. Habéis hecho la exposición, habéis insistido mucho en los valores de la empresa, Sí. donde es estratégico, de más estratégico, las empresas, pues todas las grandes, entonces lo pequeñita va a lo más concreto, ¿no? Y hablabais de equidad, entendiendo por igualdad de género, entiendo de las cosas, bueno, derechos humanos, hablabais de tema del comportamiento ético, entonces, sostenibilidad. ¿Cómo veis vosotros que puede evolucionar las relaciones con China a la vista que todo parece indicar que lleva diferentes ritmos en estos principios, ¿no? Entonces, es una, porque digo, y luego hay una cuestión que también me llama mucho la atención de Javier, que era una de las razones para no fabricar, o una de las cosas más inconvenientes, era la falta de calidad, es decir, ¿no? la menor calidad de la fabricación de productos chinos. Me imagino
que vosotros grandes empresas tenéis vosotros estos procesos de fabricación bastante estandarizados, pero supongo que tendréis algún tipo de problemas con vuestros suministradores, con vuestros proveedores. Perdona, Javier, es que vamos a ver, la diferencia entre Javier y nosotros es que nosotros cuando vamos con todo. Montamos la propia fábrica ahí. No te vas a una fábrica de un tercero. Que es un poco el problema que tiene Javier. O sea, los problemas son distintos. El diseño y todo es nuestro. Tiene toda la razón. El diseño es nuestro, pero se lo subcontratas. Claro, cuando él habla de esta calidad, él es porque él va a un tercero para hacer una serie de cosas que evidentemente pues lo inspecciona, lo mira, y etcétera. Nosotros cuando fabricamos en China no vamos a terceros, somos nosotros los que montamos toda la fábrica, desde los cimientos hasta las máquinas, hasta los procesos. Entonces, esa falta de calidad la tenemos igual, no es el mismo problema que tiene Javier. Porque los procesos, la propia fábrica la construimos nosotros. No te vas a una fábrica de un tercero. Y ahora lo del género lo contestas. Lo fácil se lo dejas a él. Nos íbamos al vino. A ver, lo que decía Alejandro, sí, totalmente. O sea, al final las fábricas pues son equivalentes. Procesos, compras, todo es exactamente igual a lo que puede ser una fábrica en Frankfurt o en Hamburgo. Obviamente con sus condicionantes, con sus particularidades, con si aquí en España nos dan una cesta de Navidad, pues no te digo que en China también les den una cesta de Navidad, ¿no? Pero bueno, tendrán sus condiciones acomodadas a los estándares chinos, ¿no? ¿Cómo funcionan temas de género? Pues la verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo se manejan en China, siendo sinceros, no lo sé. Sí que te puedo decir que lo que estoy plenamente convencido es que es mejor que el estándar de otros sitios, que no sea la fábrica de ABB o la fábrica de Siemens. En eso estoy plenamente convencido y pongo la mano en el fuego. ¿El cómo en global? Pues no lo sé, la verdad. La verdad es que no lo sé. Y para echarte una mano... Adelante, por favor. No, vamos a ver. Grandes multinacionales, cómo funcionan, ¿no? Para que os hagáis una idea. Pues un señor de Hamburgo en Siemens y un señor de Zurich en Siemens, en ABB, deciden que hay que dar las mismas oportunidades a las mujeres que a los hombres, no hay que discriminar por género, y hacen campañas. Y a todos y cada uno de nosotros, de los empleados de ABB, estés donde estés, tienes que hacer una serie de cursos y una serie de cosas y una serie de tal, y a la propia instalación o a la propia oficina donde estás, le dan una serie de cosas para que eso pase. Es verdad que hay países que eso puede pasar más fácil y otros que pueden ser más difíciles. ¿Cómo lo tratan en China? Yo tampoco no tengo ni idea. Pero que es verdad que la política de género que se aplica y me dejas que tanto en Siemens como en ABB, las políticas de género y de igualdad y de seguridad y de todo eso que están aplicando en España son iguales que las que están en China. La aplicación, las culturas son distintas, hay una serie de condicionantes que son distintos evidentemente y se ajustan. Pero lo que es el mensaje y el cogollo, por así decirlo, de esas políticas son las mismas y se aplican en todos los sitios igual, diferenciando pues diferentes culturas, diferentes, como ha dicho él, pues la cesta Navidad, pues en ABB nos la quitaron, o sea que creo que voy a tener que echar en Siemens, joder, porque esto, pero que es verdad que en diferentes culturas pues se tratan, pero la política, si el cogollo es exactamente igual. Yo te puedo aportar mi realidad, que donde nosotros fabricamos, yo he ido muchas veces y anteriormente, cuando no estábamos en esta tesitura hace 25 años, la primera vez que fui, me acuerdo que hacían las pruebas a esos, no es ahora obviamente, pero a la primera fábrica que fui, cuando estábamos buscando hace 25 años posibles fábricas, y veía los paneles de control y resistencias gigantes por el suelo. Alucinante, ¿no? O sea, una falta de seguridad total. Al día de hoy eso ha cambiado, no tiene nada que ver esa empresa con la que trabajamos ahora, pero yo he estado físicamente en la empresa con la que nos fabricaba y nos sigue fabricando en un que otro panel de control. Todo es muchísimo más avanzado, todo es casi perfecto. Pero respondiendo a tu pregunta, el grueso de los trabajadores de esa empresa son mujeres. O sea, no hay paridad en absoluto, a lo mejor hay un 90-10, claramente. En mi caso. Esto no significa que sea bueno, o sea, al que manda no es mujer.
¿Me explico? Es decir, pero ves que el grueso de los trabajadores y las trabajadoras son mujeres. Es así. Okay. Creo que ya cerramos el turno de preguntas. Agradecemos a los 3 conferenciantes todas las cosas que nos han enseñado hoy. La conferencia está en vídeo o estará colgada en nuestra web, por lo tanto, los que quieran repasarla lo pueden repasar y aquellos de tu empresa o de otra empresa que creáis que es interesante que la vean, la pueden ver en YouTube. Con lo cual se pueden saltar además las partes aburridas y quedárselas. Pues venga, pasamos al vino entonces.